Bien, nosotros estamos ahora con el señor Juan Cheput, analista político y también secretario nacional de política de Perú Posible. Juan, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Cristian. Un placer. ¿Siguen siendo secretario nacional de política de Perú Posible? Están suspendidas las labores directivas y lo que hay es un comité de reorganización del partido que preside nuestro anterior secretario general Javier Reategui. Ese comité está abocado intensamente a reconstituir las bases partidarias a partir de un proceso electoral que debe iniciarse en los próximos meses. ¿Esto está siendo parte de este trabajo, de esta reconstrucción, o estás alejado por el momento? No, todos estamos identificados e imbuidos del espíritu Perú posibilista. Lo que sucede es que estamos en una etapa de reorganización, según lo que planteó el presidente Alejandro Toledo, que se manifieste en un encargo específico a Javier Reategui para que a partir de un recorrido por las bases difunda lo correspondiente al cronograma electoral que debe estar ejecutándose en los próximos 2 meses, con lo cual ya tendremos una nueva dirigencia nacional. ¿Con la presidencia de siempre del presidente, el expresidente Toledo, o podría ser un nuevo líder? No. La presidencia, al igual que en otros partidos, no está en juego. La presidencia tiene un correlato ejecutivo en el secretario general. El presidente es un encargo político que ya se lo dio Perú Posible. Y la forma como se ejecutan las acciones políticas es a través de una dirigencia que encabeza el secretario general. ¿Y hasta cuándo le ha dado las bases de Perú Posible esa presidencia al doctor Toledo, o es ilimitada? No es ilimitada, se renueva cada elección porque nosotros creemos que él es el líder indiscutible, ¿no? ¿Por siempre? Bueno, es un líder indiscutible en tanto lo decían las bases, y yo creo que por el momento en Perú Posible no hay un debate respecto a eso, porque todos somos conscientes que él lidera lo que nosotros pensamos debe ser Perú Posible. Yo voy a ser bien crítico con eso, pero yo quería volver a los temas de la coyuntura política, porque también he visto en tus columnas una crítica a la manera como el Congreso está justamente siendo oposición o tratando de balancear el poder que tiene el Ejecutivo y la bancada oficialista. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te parece que está faltando en el Congreso de la República? Yo creo que en esos días, y sobre todo en las últimas 2 semanas, hemos visto un Congreso que no entiende el rol de control político que debe hacer. Si bien es cierto, hay algunos congresistas que de manera aislada están planteando la necesidad de ejercer una oposición más directa, todavía como colectivo no hay lo que el Perú necesita. Inclusive, hay frases preocupantes. Hace poco yo leí al congresista Yehude Simons indicar que felicitaba a Javier Velázquez Quesquén por haber retirado la moción de censura contra el señor Daniel Abugataz, y la justificaba y lo felicitaba por el hecho de decir, si no, nos cierran el Congreso. El solo hecho que se admita como posibilidad que se podría cerrar el Congreso ya dice mucho de la calidad del congresista. ¿Por qué? Porque en primer lugar está asumiendo como que puede ser correcto un hecho inconstitucional. En segundo lugar, porque podría llevarlo a la inmovilidad. ¿Qué significa eso? De que simplemente no hago nada para que no me cierren el Congreso. Y eso como consecuencia nos lleva a un tercer estadio, que es el que el Congreso se convierta en un acompañante complaciente del acontecer nacional. Cosa que vemos que no está sucediendo, porque cada vez veo que hay un despertar respecto a lo que se necesita, que es una oposición más consistente, ¿no? Esa oposición más consistente, ¿de quién tendría que venir? Es decir, Perú Posible sigue jugando un papel, digamos, de aliado más cercano a la posición oficialista, ¿o no? La oposición debería ser entonces Fuerza 2011, Alianza por el Gran Cambio. ¿Cómo así pedir mejor oposición cuando su propio partido está jugando un papel que no es... El mismo Perú Posible podría ejercer un rol de opositor, como lo vemos en algunas cuestiones, todavía no colectivamente, pero sí a nivel individual. Lo que no está en cuestionamiento es nuestro apoyo a la gobernabilidad. Si hay, por ejemplo, actitudes como la del señor Yehude Simons, que indican de que se podría cerrar el Congreso, pues Perú Posible hizo eso de ninguna manera. El Congreso no se puede cerrar. Y nosotros ni siquiera lo admitimos como posibilidad, como él muy alegremente lo dice. Y es sorprendente, ¿eh? Y a mí me desconcierta que un congresista de la Nación indique, ¿no?, que podría cerrarse el Congreso como un comentario. Eso ni siquiera debería llevarnos a una banalidad, a algo gracioso, sino a una preocupación, porque significaría que en el subconsciente de algunos congresistas está presente la posibilidad que se cierre el Congreso. Y si a eso le agregamos que algunos analistas ya están escribiendo en los medios de comunicación de que hay un concierto de acciones que podrían llevar a desprestigiar al Congreso casualmente para poder cerrarlo, pues la preocupación debe ser mayor. En ese sentido, Perú Posible surge y dice, nosotros ni siquiera admitimos eso como posibilidad. Y por eso comentarios de ese tipo a nosotros nos llaman la atención. Por otro lado, en Perú Posible nosotros estamos analizando a nivel de la Comisión Política y obviamente con nuestra bancada el rol que vamos a ejercer en el futuro. Por un lado la gobernabilidad, pero por otro lado somos conscientes que con el conjunto de ministros justificadores de incorrecciones que hay en la actualidad, por ejemplo, bueno, el ministro de Justicia, que simplemente justifica lo incorrecto.
por ejemplo, el traslado del señor Antauro Humala o la señora Patricia Salas en el Ministerio de Educación. Yo me pregunto en voz alta, si no hubiera habido incendio, el presidente Ollanta Humala sabría de que hay 40.000 computadoras que no se habían distribuido a nivel nacional, o sabría de que no había una gran cantidad de material que involucraba el 60% de colegios más pobres que no habían sido distribuidos. ¿Perú Posible lo sabía? Nadie lo sabía. Bueno, el señor, perdóname, pero el señor Marcos Cifuentes lo escribió en una columna hace unas 2 o 3 semanas en Perú 21. Estaba público, aquí lo comentamos. Bueno, el señor Marcos Cifuentes escribió sobre las computadoras de 100... que costaron mucho más de $100, pero no hablo específicamente del material que no se había distribuido. Yo mismo en una columna he escrito de que cómo es posible de que se adquieran computadoras y no la capacitación. Adquirir una computadora y no capacitar equivale a que una persona se compre un auto sin saber manejar. Entonces, la parte intangible no la hace el ministerio y ahí demuestra incapacidad la ministra. Por otro lado, el solo hecho que 7 meses después no se haya distribuido el material, pues simplemente indica mucho de la incompetencia del sector. Y si a eso le agregamos que el presidente Ollanta Humala justifica y dice muy alegremente, nosotros vamos a hacer lo imposible para volver a distribuir y se gastará lo que se tenga que gastar, le diríamos al señor Ollanta Humala, 280 millones, casi 100 millones de dólares, no le pertenecen al bolsillo del señor Ollanta Humala, es plata de todos los peruanos y no somos un país rico como para despilfarrar recursos de esa manera. Y si a eso le agregamos de que los seguros, tal y como mencioné en un canal, en otro canal de televisión hace unos días, los seguros no van a decir, ok, yo te retribuyo los 280 millones de soles. No, van a investigar y van a ver que no habían señalizadores de humo, no había control de material inflamable, etcétera, etcétera, y van a ser reticentes. Bueno, pero aquí habría que sacar la cara por el gobierno, es decir, hay una reaseguradora también, el seguro seguramente le cobrará a la reaseguradora y ya entre el seguro y el reaseguro, es decir... Pero lo que tú dices sería ingresar al terreno de justificar la incompetencia. Nadie justifica la incompetencia, sí, simplemente hacer valer el seguro que tú has venido pagando. El seguro se manifiesta cuando hay un accidente, en cualquier caso, pero cuando el accidente puede ser previsible como es en este caso, pues ya no estamos hablando de un accidente, sino de un mal manejo administrativo de la logística. Y te hablo yo que soy ingeniero y enseño ese tipo de cosas. En este caso no ha habido de ninguna manera en ese ministerio un control logístico adecuado y las normas mínimas de seguridad. ¿La versión de sabotaje la recoges también o la descartas? No, eso yo no sería tan drástico ni determinista en decir eso, pero sí que hay incompetencia, eso sí lo podemos asegurar, no solo por el lado de la distribución del material, sino del control de ese material. Igualmente, otro ministro que está demostrando que gran incoherencia es el ministro Lozada. El día de ayer condecora a los policías, lo cual me parece bien, que capturaron a Artemio y habla de los valores en la Policía Nacional y no dice nada sobre un asesino de policías que es el señor Antauro Humala. ¿Cómo va a quedar la moral de los policías, de la familia policial, si un asesino de 4 policías, un gestor, ¿no?, una persona que participó activamente, tiene privilegios y el ministro del Interior no dice nada? Esas son las inconsistencias políticas que yo te digo. Una inconsistencia que se manifiesta ¿en qué? En un ministro del Interior que no se identifica con la policía. Porque si se identificara con la policía, en el Consejo de Ministros o de manera pública diría, yo no estoy de acuerdo con el traslado de ese señor que ha sido condenado por el asesinato de 4 policías. Entonces, cuando vemos incoherencias entre la palabra, transmitir valores y los hechos, justificar irregularidades como lo del señor Antauro Humala, pues decimos, ¿a dónde va el gobierno? ¿Hasta dónde alcanza la responsabilidad de estos 3 ministros que me han mencionado y qué medidas se deberían tomar para con ellos? Políticamente tiene responsabilidad. Penal o legalmente es otra cosa, pero en términos políticos, que el señor... Entonces, si tiene responsabilidad política, ¿cuál es la sanción política para esos 3 ministros? Bueno, la sanción política la tiene que determinar el Congreso, por lo menos tiene que interpelarlos y si es factible el hecho, censurarlos. ¿Solamente el Congreso de la República, el presidente como jefe del Ejecutivo no también tendría que tomar algunas medidas con ellos? Yo siento que el presidente se siente muy cómodo con ellos, ¿eh? O sea, yo creo que este es un gabinete a la medida del señor Oscar Valdés. Bueno, entonces déjeme profundizar en el tema, sobre todo en el del ministro de Justicia. ¿Cree que el ministro de Justicia, Juan Jiménez, responde entonces a un pedido del presidente de la República o a él se le ocurrió de motu propio trasladar a Antauro Humala? Bueno, yo creo que él responde directamente a un pedido del presidente o de la familia, porque él ha dicho públicamente de que ha recibido a los padres del señor Ollanta Humala. Por otro lado, las justificaciones que dan son verdaderamente ridículas. Decir públicamente de que él tiene que trasladar al señor Antauro Humala porque de lo contrario podrían secuestrar a los padres del presidente, que él no sabe de que existen protocolos de cuidado cuando cualquier persona, tú o yo, puede acudir a un penal a visitar a alguien. El solo hecho de reconocer públicamente de que no pueden garantizar la seguridad de los padres del presidente en un penal ya sería motivo para una interpelación.
y él ha dicho públicamente de que como podría haber un secuestro tenemos que trasladarlo, cuando todos sabemos de que Sendero Luminosa y su accionar está limitado a la zona del BRAE y ni siquiera tiene una fuerza consistente en el territorio urbano como para hacer algún tipo de esas cosas. Entonces, cuando hay tantas falacias en el ambiente y no hay una medida consistente y se justifica un traslado de un individuo con otras personas, su brazo derecho, etcétera, etcétera, y tiene una serie de privilegios, como han dicho reportajes ayer, pues simplemente vemos a ministros que más parecen empleados de la familia presidencial que ministros de Estado, porque ellos están para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y no para garantizar los beneficios que puede tener algún individuo condenado por la justicia por el solo hecho de ser familiar del presidente. Con lo que usted me está diciendo, y que el ministro de Justicia respondería a pedidos directos del presidente de la República, Ollanta Humala, no amerita, no justifica que Perú Posible se ponga de pie y diga, bueno, esto no es parte de la gobernabilidad que nosotros apoyamos, esto no es parte de la legalidad, esto no es parte de la legitimidad, por lo tanto, hasta aquí nomás. Este acuerdo que finalmente nunca quedó claro, ¿no?, entre Perú Posible y el oficialismo, por lo menos en el Congreso, porque el acuerdo, ojo, no es solamente en el Congreso, es respecto a la gobernabilidad y también un apoyo al Ejecutivo. ¿No ameritaría decir hasta aquí nomás y un comunicado de Perú Posible? El Ejecutivo en cuanto a medidas que hasta ahora no se han concretado, porque nosotros nos gustaría apoyar una agenda, pero este gobierno no tiene ni una agenda. Bueno, pero ustedes al estar apoyando la gobernabilidad con esta frase tan etérea, también uno diría, bueno, también apoyamos este tipo de cositas. De ninguna manera es etérea. La gobernabilidad es consistente ¿con qué? Con un estado de bienestar nacional y con una clase política que entienda de que tiene que haber control político. Bueno, pero la gobernabilidad, me imagino, también está de la mano con la legalidad, y si el ministro de Justicia responde al interés del presidente y lo cumple. Y es por eso que nos estamos manifestando en ese sentido. El congresista Daniel Mora ha sido más duro que yo cuando se ha referido al traslado del señor Antauro Humala. Y por eso cuando vemos esas manifestaciones de los ministros, pues nosotros cuando tengamos una reunión que va a ser en muy poco tiempo, no vamos a poner en cuestionamiento, porque eso sería inmaduro, nos vamos o no nos vamos. Vamos a decir de qué manera ejercemos un mejor control político, porque no puede ser de que el Perú por un lado haga roadshows en Nueva York, ¿no?, en Washington, pidiendo que vengan inversores, y por otro lado la institucionalidad está en tela de juego y no hay una coherencia entre lo que dice el ministro de Justicia con privilegios a un condenado, o el ministro Lozada predicando valores mientras justifica este traslado, o el ministro Oscar Valdés, que también dice que por una cuestión de proteger a los padres hecho este traslado, cuando no es así. Acá estamos hablando de una persona que tiene privilegios desde que el presidente Ollanta Humala llegó al poder. No es una cuestión aislada, es una cuestión que ya tiene 7 meses, en el cual este señor se burla permanentemente de la forma como se hace justicia en el Perú. Pues este reportaje, el que ha salido el día de ayer, lo que ya hemos visto antes, lo del traslado, no es cuestión de las últimas 48 horas, es un comportamiento sistemático ante el cual no ha habido ni una sola medida del gobierno para evitar ese tipo de privilegios. Entonces, si el presidente, que por obligación constitucional está obligado a cumplir y hacer cumplir las leyes, no se manifiesta en términos a este caso concreto, pues también él sería en parte responsable de lo que está aconteciendo con este señor. Muéstrame la pregunta, por favor, que creo que la acaba de contestar nuestro invitado Juan Cheput. Podemos mostrar la pregunta nuevamente. Entonces, ¿usted piensa que sí, que el presidente Ollanta debería pronunciarse al respecto? ¿De en qué términos, de qué manera? Bueno, simplemente, si el presidente es consistente con el mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes, le exigiría a sus ministros de que no le den ningún trato de privilegio al señor Antauro Humala. Tan simple como eso. Esa es una decisión política y no tendríamos a un conjunto de ministros justificadores, porque este tema ya abarca al ministro del Interior, abarca al ministro de Defensa, abarca al ministro de Justicia y abarca al Premier. Ese es un problema de gobernabilidad. Tenemos a 4 ministros dedicados al caso de un señor que recibe visitas femeninas, que toma fotos, que escribe correos electrónicos, que hace tráfico de influencias, que decide quién lo visita, quién no lo visita, y quién lo acompaña y quién no lo acompaña. Y hay voces que criticarían que vuelva al penal de Piedras Gordas. ¿Cuál sería una salida para el presidente de la República para frenar un poco este desgaste que están sufriendo todas estas personas vinculadas? Bueno, en el mismo penal de Piedras Gordas hay una zona aislada a la medida del delito que el señor ha cometido. Nadie pide que lo metan en una mazmorra ni cosa por el estilo, sino que se ha tratado igual que la gran cantidad de presos que hay en el Perú, más aún cuando este señor ha sido implicado en el asesinato de 4 policías a los cuales se les quiere levantar la moral para que se enfrenten a la delincuencia organizada. Pero ¿qué dirá un policía si dice, yo de qué vale que me enfrente a la delincuencia organizada si el asesino de la familia policial luego tiene un trato de privilegios? ¿O será acaso, pienso en voz alta, que es mi derecho constitucional, de que el presidente Ollanta Humala también se siente corresponsable porque él hizo una llamada desde Corea
incitando a este levantamiento en Andahuaylas que causó la muerte de los 4 policías, ¿no? Puede ser de que él diga en su fuero interno, yo me siento culpable que mi hermanito esté en la cárcel y por eso no hago nada, ¿no? Porque no olvidemos que hubo una llamada del propio presidente justificando esos hechos delictuosos en Andahuaylas, y de repente hoy día pesa su conciencia de que el hermanísimo esté en estos momentos sufriendo, entre comillas, la consecuencia de un accionar